Buenas tardes a todas las personas de la sala. Antes que nada, quiero comenzar agradeciendo a Patrimonio Nacional y a la Universidad de Salamanca el hecho de que se me haya encargado coordinar este evento que celebramos en una preciosa y poética tarde de mayo. Yo soy Francisca Noguerol, profesora de la USAL, que ha gestionado desde el punto de vista académico, desde otros todos, Marian Recio, digo que ha gestionado desde el punto de vista académico los eventos relacionados con el 33º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, recaído, como saben, en la poeta colombiana Piedad Bonet. Gracias a esto, en primer lugar, pude ocuparme de la hermosísima tarea de escribir el estudio introductorio a la antología sobre la obra de Bonet que titulamos entre ambas La oscura disonancia, porque, como señala Piedad, es la oscura disonancia con el mundo la que nos lleva a escribir poesía, la forma más benigna de la locura. Luego, los eventos continuaron con una jornada académica dedicada a la autora en la Universidad de Salamanca, en la que estuvieron presentes algunas de las personas que se encuentran en la sala. Y hoy ponemos el broche de oro con esta velada poética en la que escucharemos la palabra de Piedad. Y lo hará acompañada de dos autores que comparten su marca genética desde el punto de vista literario. La hondura en la reflexión y la visión ética sin renunciar en ningún momento a la atención, al ritmo y al lenguaje. Comienzo, pues, presentando a Juan Antonio González Iglesias, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca, que me honra con su amistad desde el ya lejano año 1997, cuando, para mi fortuna, cuando estaba muy sola, comenzamos a compartir despacho. Juan Antonio se define a sí mismo como un poeta de signo clásico. Sus 5 primeros libros, editados entre el 93 y 2008, se encuentran reunidos por Visor en Del lado del amor, que salió en 2010. Después ha publicado otros 5. Los 2 más recientes, ambos de 2024, son Universales, que celebra la portada de la Universidad de Salamanca, y Nuevo en la Ciudad Nueva, donde comparte el sueño de un humanismo actual desde el espacio simbólico de Nápoles. Juan Antonio ha recibido, entre otros, el Premio Loewe, el Nacional de la Crítica y este año 2025 el Castilla y León de las Letras. Algunos de sus libros han sido traducidos al francés, al inglés y al alemán. Además de sus colaboraciones en prensa, en El País y en ABC, ha escrito un ensayo imprescindible para nuestro tiempo, Historia alternativa de la felicidad, que apareció en 2023. Juan Antonio define la poesía como una delicada obstinación. Con ustedes, Juan Antonio González Iglesias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, alguna de las palabras de la presentación explica quizá por qué estoy aquí. Quiero dar las gracias formalmente a Patrimonio Nacional y a su presidenta, a esta Galería de las Colecciones Reales, a la profesora Francisca Noguerol, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, y a la Universidad de Salamanca, a ustedes por estar esta tarde acompañándonos. Me siento honrado de acompañar, de escoltar a Luis García Montero y, sobre todo, a la protagonista de la velada, a Piedad Bonet, lo que en otros países diríamos con 2 palabras la poeta laureada de todo el año, y es verdad que es un cierre espléndido para homenajearla. La poesía tiene algunos dones que escapan a nosotros mismos. Uno de ellos es hablar de cosas que en su momento no presentíamos y, sin embargo, pueden ser actuales. Yo me voy a embarcar un poco en la actualidad temporal y espacial, como verán ustedes. Empezando por la espacial, creo que es un poema que tienen ustedes en el programa de mano, Primera noche del verano, que está dedicado a José Mateos. Primera noche del verano, lleno, un vaso de cristal que bien podría estar en el Museo de Arte Romano, por rudo, irregular, sólido y bello, de agua fría. Lo bebo como otros beben costoso vino. Paladar adentro va dejando por el cuerpo el rastro vivo de su transparencia y su frescura. Es uno de los nombres de Dios, y así lo siento.
Estoy muy lejos de muchas cosas ya, cerca de todo. El libro de Marguerite Yourcenar, Los 33 nombres de Dios, uno de ellos es un vaso de agua, está antes de este poema, otro es, dice ella, El silencio entre dos amigos. En la misma línea de defensa de lo sencillo, el poema que lleva ese título, Lo sencillo, que está dedicado a Amalia Bautista. Lo sencillo está diseminado por el mundo. A veces no se ve porque es diáfano. Su lugar es la rutina tanto como el acontecimiento. No necesita explicación porque ya está desplegado. Estaba antes y estará después. Vuelve verdaderamente inolvidable el encuentro con otro ser humano. Convierte las cosas en momentos. A pesar de lo que pudiera parecer, lo complicado no prevalecerá. Pero como lo complicado está en el mundo y el mundo está complicado, este poema que pide la liberación de la complicación y, por tanto, los que hablan de lo sencillo son poemas breves, este es un poquito más largo porque la complicación es más larga. Lleva una cita de René Guénon que dice: el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Libérame del reino de la cantidad. No permitas que sea valorado por el número de amigos o de seguidores que pudiera tener en una cosa denominada red. Haz para mí este milagro mínimo como la hoja recién brotada del sauce. Quita mi firma electrónica de los servidores que me avasallan. Limpia de servilismos mi rutina. Consigue que me escuchen, aunque sea yo el único que dice lo que digo. Haz que no tenga que solicitar miles o decenas de miles de firmas para obtener una ligera mutación en el orden del mundo. Líbrame de las estadísticas, de los altavoces, de los muchos. Líbrame del ingenio que seduce a los fáciles. Haz que no tenga que integrarme en equipos. Destruye la palabra cronograma. Borra los documentos en los que he anotado lo que voy a pensar y soñar en los próximos años. Otorga transparencia a mi futuro. Invísteme con la soberanía del árbol. Guarda para mí una partícula de la integridad de Sócrates cuando moja sus pies en el río de Atenas. Que pueda soñar único, escribir como único rodeado de únicos. Déjame que me ponga mis mejores ropajes para leer a los clásicos. No tenga que mirar las listas de ficción o no ficción, las cifras de la audiencia, el número de visitantes. Sácame de la cultura de masas que oprime mi caja torácica con su descaro creciente en proporción geométrica. Haz que la razón, como un viento delicado, cruce de mi cerebro a los otros cerebros sin gritos. Dame fuerza para seguir, aunque no tenga a nadie que acompañe mi pensamiento. Dame un corazón sensato, pero no excluyas la locura ni la valentía necesarias para oponerme con elegancia a las necedades, para ser invulnerable a las modas, para prescindir de la bibliografía con un golpe de audacia. Cumple tu promesa, que se abran las puertas, descerraja las rejas de las reuniones, de los consejos, comités, comisiones y asambleas, para que pueda salir a la mañana en la que sopla la primavera impaciente. Borra las convocatorias y las citaciones. Tú, que eres enemigo acérrimo de todo lo absurdo, anula de una vez las entelequias. Haz que no tenga que rellenar más formularios. Limpia mi piel de códigos de barras. Deja que me sacuda de encima las claves alfanuméricas que el poder me impone. Llévame a mi tiempo, a la época del agua. Deja que me descalce sobre el prado. Déjame ser el último cualitativo. Concédeme vivir como Montaigne o como Jacotet a la luz del invierno. Libérame del reino de la cantidad. Dos poemas de amor. Creo en una poesía humanista, humana, y a los poetas nos está el amor y la muerte y algunas vueltas por ahí. Ahora es el momento del amor. Dos poemas de amor. Y no ha venido el destinatario, pero como acabo de hablar con él, y no ha venido porque no puede estar todo el día, pero para él van. Hay algo en el amor que pertenece a este mundo, en los múltiples instantes en que todo tiene sentido desde que llegaste, en toda la materia de pronto convertida en regalo, pradera que pisamos, terraza que se asoma o muralla que guarda, también en la dulzura de los días, en la rutina humilde de tenerte a mi lado lo noto. Pero algo en el amor no es de este mundo, algo que no es abstracto. Lo pruebo, por ejemplo, en la temperatura de tu piel cada vez que nos quedamos dormidos juntos
Y cada mañana en que no espero más que tu primer beso cuando recobras a ciegas tu lugar entre mis brazos. Entonces se anticipa lo que un día tendremos definitivamente. Para poder nombrarlo se me hace necesaria la noción de solsticio. No lo razono más. Es una especie de primicia. Y bueno, saben ustedes que leen poesía, que los poetas tendemos, por lo menos lo dijo Borges, por lo menos a escribir 2 veces el mismo poema, sino varias o muchas veces. Lo mismo creo que esta vez en Alejandrinos. Acepto que belleza es la fulguración natural de las cosas naturales. Me digo que tus dientes mostrados en sonrisa son eso, que tus ojos me dan tanta dulzura porque cumplen remotas instrucciones genéticas, que tu cuerpo de hombre con mi cuerpo de hombre construyen un lugar necesario en el mundo, que nada extraordinario hay en 2 que se aman, pero cuando te abrazo una noche tras otra y me encuentro tu pulso a oscuras en cualquiera de los puntos que laten en tu cuerpo dormido, cruza por mi cerebro la palabra milagro. Más amor esta vez a algo o a alguien cuyo nombre verán ustedes al final del poema, en la última palabra, en el tesoro de la catedral. En el tesoro de la catedral de Albí, vertiginoso baluarte de Occitania, después del delicado baldaquino de piedra, el escuadrón compacto de ladrillos, los desnudos resurrectos, las letras del aviso, no te dejes llevar por cualquier viento. Helicoidal y angosta la escalera que asciende hasta esta cámara y el libro de la sabiduría, resonando en vidrieras que dejan ver el aula palacial, los itálicos jardines por donde cruzan héroes guarnecidos de líquen junto al oro de los cálices, las casullas de seda custodiadas por cristales blindados, las reliquias que dejaron aquí los que seguro están ya viendo a Dios. En el tesoro, en el centro perfecto de la sala, he visto el mapamundi, el más antiguo dibujo que preserva la memoria de la forma del mundo, troquelado todo en el lienzo clásico, los nombres que Grecia y Roma dieron a las cosas, no abstracto ni simbólico, real, con el encanto del conocimiento primigenio. Viajeros y geógrafos lo registraron en la biblioteca alejandrina, pero delineado ingenuamente. Hay gracia y hay torpeza en el viviente trazo minucioso. Alrededor del mar Mediterráneo, los países, las islas, están todas las piezas en su sitio. Bien parece que un niño, una mañana, en algún punto de mosaicos y olivos, concentrado, hubiera dibujado este contorno donde ante y dentro hubiera escrito una palabra que ya entonces era milenaria y yo ahora, en el extremo occidental y sur del mundo, acabo de ver aquí tu hermoso nombre, Hispania. Bueno, estamos en días de estrés, no sé si ceremonial o social, yo acabo de ver a los cardenales con lo de extra omnes y ustedes seguramente también, y me he acordado del funeral de un amigo común a muchos de nosotros y maestro, Pablo García Baena. A la salida de su funeral escribí esto. Pablo era un poco el decano de nuestro colegio, lo fue un tiempo, de nuestro colegio de poetas, como había en Roma, cardenalicio también, pero había una cosa que un amigo nuestro, Rafael Pérez Estrada, decía: Pablo, tienes cabecita de papa. Y entonces por esto les explico por qué lo traigo, si no, no tendría sentido. Pero sonríamos recordándolo porque es este es el poema que quiero recordar también ahora otras ceremonias bonitas que hemos visto estos días. Unos adolescentes en bicicleta acaban de preguntarnos por el lado oeste de la mezquita, mientras miran con impaciencia la pantalla del teléfono móvil, donde leen instrucciones. Están participando en un juego de rol. Es probable que busquen la gran puerta de bronce tachonada de oro, sublime bajo el arco de dilatada curva, como en Estambul o Damasco. Pero esta tiene que ser la fachada sur, porque recibe el sol de pleno a esta hora, pasado el mediodía. Al saberlo, se marchan con la agilidad que se asigna a los cuerpos celestes. A esta hora, pasado el mediodía, está Córdoba a la vez fresca y cálida, encendida sin fuego, matinal como una semilla que despierta en enero, iluminada por el desenvolvimiento imparable de la primavera. Es una columna romana que prevé más altura. En la iglesia, hace un rato, bajo la estatua de San Miguel Arcángel, en medio del perfecto ritual católico que tanto te gustaba, el sacerdote ha bendecido con agua tu sueño.
ha hablado de tus versos y ha dicho que tú eras, como somos cada uno de nosotros, imagen de Dios. Me gusta imaginar a Dios parecido a ti. Será lento y paciente. Sus momentos serán como los tuyos, destellos sencillos, agua en el nadador. Será longevo para hacernos comprensible la eternidad. Desconocerá actitudes innecesarias como la ambición o la altanería. No causará heridas, al contrario, todo lo curará con milagro invisible. Será sabio e ingenuo inseparablemente. Estará enamorado del mundo y de sus cosas y de sus criaturas. Todo lo mirará muchas veces, por eso dará primacía al ocio. Dibujará tapices, leerá y releerá libros, estará encantado con todo. Amará a cada uno como tú nos has amado a cada uno de tus amigos. Será lenguaje y será poeta sin más, completamente. Y será como tú, siempre un muchacho. A la ciudad, al mundo. Seguimos con el tema. Es libro de la fachada de la universidad. Las ediciones decidieron titularlo por un verso no muy original, como ven, porque es la traducción de la bendición, pero es la fachada de la Universidad de Salamanca que se dirige a la ciudad y al mundo, ¿no? Urbi. Bueno, en la fachada de la universidad hay muchas cosas, aparte de la rana. Hay dos pero incluso la rana ha conseguido tratarla, pero no les ahorro eso. Pero están el escudo con los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, creo, y el Papa arriba. Y un poeta sensato hubiera hecho como que no están ni los reyes ni el Papa porque son un pequeño problema poético, cada uno de ellos. Pero yo, quizá no muy sensato, primero el Papa, este poema lo dediqué a otro Papa que se presentó ante el mundo como un simple y humilde trabajador. Hacia afuera, a la calle pequeña, a la plaza que es patio, al poeta futuro y a su estatua, a la ciudad y al mundo, está la biblioteca desplegada, anaqueles expuestos y preciosos volúmenes volcados, de la Metamorfosis al Romano Pontífice, sus dedos delicadamente quebrados con los que bendice. No creo que haya mejor alegoría de la fragilidad. Y el poema Universales, que es el medallón central, está dedicado a este poema a Antonio Álvarez Querra, y la cercanía espacial es porque el templo de Devoz, cuando lo restauraron y lo pusieron aquí a unos metros, ¿no?, le pusieron piedra de Salamanca, que es igual, que es igual a la de Egipto. Y también la inscripción de los reyes en griego solo tiene sentido si estamos en Atenas, y entonces, y es Atenas castellana, cierto, pero yo creo que es Alejandría y detrás tienen la biblioteca alejandrina, la biblioteca donde estaba todo el saber del mundo. Y entonces estos dos, Isabel y Fernando, están como Ptolomeo y Cleopatra. Vamos a verlos. La piedra sonrosada es la misma del templo de Devoz en Madrid. Estamos en el delta del Nilo y se duplica el sol sobre este círculo. Grecia fuera de Grecia. ¿Cuántas Alejandrías? Ptolomeo y Cleopatra en la calle Libreros. Monarcas troquelados en su viva moneda, descendientes de Venus y de Eneas, augustos en el intacto áureo, el porvenir es nuestro. A la meva ciutat, mi divisa son 11, parecen dos hermanos, dos delicadamente andróginos serenos, comparecen teniendo como si nada el cetro único compartido. Desde el orbe a la urbe, recién cortado el nudo gordiano, gobernemos, no lancemos los dardos. Somos universales, salgamos del espejo pequeño de Van Eyck. Estamos en Florencia, en los Uffizi, un tondo mediceo y polícromo, o bicolor emblema de Luca della Robbia, barro de la Toscana por obra de la alquimia blanco envidriado azul, príncipes italianos que alzaron el cilíndrico tempietto de Bramante sobre el monte Llanículo, mármol y travertino en la tarde de Roma. Aquí los 24 quilates del tabique magnífico recortan un óculo heliocéntrico sobre la biblioteca. Compartamos con todos el tesoro helenístico. Un grácil meridiano escinde en hemisferios la total claraboya. Danos sabiduría para orlar con el logos nuestro saludo al mundo. Que el gnomon determine el momento sin sombra. El cetro es parte luz de la ventana abierta. Y nos vamos a Nápoles para ir terminando con unos cuantos poemas napolitanos. Iglesia de los Pescadores, para Raúl Alonso. Entro en la iglesia de los pescadores cerca del puerto. Lo imprevisto cumple lo meditado y hace que la vida se desenrede. Algo me descansa de todo lo que acaba de quedarse fuera. Podría ser el acto súbito, tal vez el pensamiento,
o el contacto con el agua y el fuego que relumbran en diferentes puntos, pero creo que es algo más, el tiempo y el espacio, compartidos, temprano, en la mañana de un día de diario, y percibir nítidamente que a esta hora, en este lugar que fue y casi no es, ninguno tenemos pretensiones. Este poco es mucho para mí, esta rutina que no es mía, este idioma en el que vuelvo a ser un niño atento a cada cosa, nuevo en la ciudad nueva, redimido de un mundo que supera por momentos mis límites. De pronto he olvidado todo el desgaste del lenguaje. Hoy esa es mi parte del milagro. Poco es mucho. Todos se han puesto de pie. Alguien ha dicho, in alto i nostri cuori. Nos corresponde a los poetas lo grande y lo pequeño y las relaciones extrañas entre estas dos cualidades. Este poema, Indiferentes al Vesubio, es una instantánea con 3 gatos que pillé en el puerto tomando el sol. Está dedicado a Carmen Codoñer y Miguel Signes, 2 de mis amigos, mi maestra Carmen Codoñer, a la que le gustan mucho los gatos. Y los gatos son indiferentes al Vesubio. Indiferentes al Vesubio pasan la mañana en el puerto, los 3 gatos, tomando el sol de enero y su dulzura intermitente. Solo uno mira al mar, si es que lo mira, entrecerrados o cerrados sus ojos. De los yates, del agua plateada, solo importa la calma general. Si están absortos en algún pensamiento o si dormitan, no hay tanta diferencia. Están atentos, pero de lejos, al rumor del mundo. Tampoco el tiempo y la eternidad resultan tan distintos. El secreto es prescindir de las categorías. Más que para la cámara del móvil, parece que posaran durante horas para un retrato regio. Están perfectos para una página de los emblemas de Alciato, bajo el rótulo latino Serenidad. Los veo en un grabado, en un tapiz normando, en el escudo de la propia ciudad, imagen suya para un logo moderno, alegoría de la vida mejor. Los verdaderos símbolos desconocen que son símbolos. Poseidonia, Paestum, la ciudad griega, romana, pero aquí Grecia, para Luis Javier Santos Iglesias. La pequeña estación de tren en medio del campo y luego el recorrido a pie entre parcelas cultivadas, trigo de primavera, durante un ameno kilómetro, son ya preliminares para esta olímpica planicie, solo para los dioses y para los pinos, y para el aire azul, que entre los templos trae la cercanía del mar, fruto en su lugar y para todos. Quiere mostrarse ahora la divinidad mejor en este hermoso deterioro. Mejor así, mejor en casi nada. Así, bajo la especie de belleza, está sin más en lo que permanece. Por la preservación de lo sagrado doy gracias, por las cosas que dispone el ser humano cuando es humano. Por cada arista de cada columna tan gentilmente dórica doy gracias. Y por el sol final, que distribuye oro y serenidad sobre la tierra. Si lo turbio del mundo, si lo mucho oscuro debe proseguir su trama, no será en este espacio, Grecia mía. Y termino con Lunes en el museo, que está dedicado a José Manuel Abad Liñán, y volvemos al museo en el que entramos y en el que estamos, ¿no? Es el arqueológico de Nápoles y aparecen 2 chicos. Comparto con ustedes que han pensado que una vez más somos nosotros 2 y que el que aparece al final soy yo, pero no, pero verán ustedes. Son muy distintos, pero van vestidos casi igual, con pellizas y con botas de semibárbaros, quizá vikingos o celtas actuales. No se muestran el amor que se tienen, camaradas en bruto, de otro tiempo. Se separan no mucho y se aproximan para ver juntos un capitel, sentir la fuerza del mármol, admirar bronce, captar entre las inscripciones la preciosa totalidad llamada Magna Grecia. Los púgiles felices como ellas, las vasijas oscuras donde late la carne de los cuerpos para siempre. Las monedas que alguna vez compraron algo y son ya sagradas, las efigies de raros soberanos helenísticos. No hay casi nadie en el museo un lunes, escoltado por un grupo de atletas y centauros como un rey que pisara un mosaico en el centro de la inmensa sala vertiginosamente plena de belleza y de divinidad. El menos guapo de los 2 se queda con los ojos cerrados un buen rato. Gracias.
Bueno. Poca lectura más adecuada para ser hecha aquí en la Galería de las Colecciones Reales, ¿no? Continuamos con Luis García Montero, al que tuvimos la suerte de escuchar hace unos días en Salamanca, pues su conferencia magistral abrió la jornada de estudios en honor de Piedad Bonet. Luis es poeta, narrador, ensayista, profesor de literatura española, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2005 y desde julio de 2018 director del Instituto Cervantes. También catedrático de la Universidad de Granada, en la que desempeñó diversos cargos como la dirección del Secretariado de Extensión Universitaria. Como poeta, narrador y ensayista ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura, el Nacional de la Crítica, el de Gremio de Libreros de Madrid, el Poetas del Mundo Latino en México, el Ramón López Velarde de Nuevo México, el Paralelo Cero en Ecuador. Es además profesor honorario de la Universidad Mar del Plata de Argentina, honoris causa por la Universidad Ricardo Palma, y en 2017 fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. Sigue publicando obra poética de forma continuada hasta la actualidad y también novelas y ensayos sobre literatura española. Su último libro de poemas es Almudena. Con ustedes, Luis García Montero. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía Manolo Vázquez Montalbán, cuando le preguntaba, ¿usted para qué escribe? Dice, para intentar estar a la altura de mis presentadores. Y bueno, yo quiero mucho a Francisca Noguerol, a la profesora Francisca Noguerol. En el currículum que ha hecho, sí, solamente voy a hacer una precisión, porque uno no tiene que corregir nunca a sus presentadores, pero a mí me da un poquito de vergüenza. El premio de Asturias se lo dieron al Instituto Cervantes, no me lo dieron a mí, ¿eh? Y iba a quedar un poco como aprovechado, aprovechado a apuntarme el premio. Yo lo que sí quiero es dar las gracias a Patrimonio Nacional y a la Universidad de Salamanca por esta posibilidad de acompañar con Juan Antonio a Piedad Bonet. Tuvimos la suerte de coincidir hace unos días en Salamanca en las jornadas de estudio y la verdad es que es una verdadera alegría compartir poesía con ella y tenerla aquí presente. En España la tenemos muy presente porque la editorial Visor ha publicado su poesía, porque la editorial Alfaguara publica sus ensayos, sus novelas, pero tenerla también con nosotros en carne y hueso es una maravilla y la estamos disfrutando estos días. Voy a leer 5 poemas. El primero es un poco autobiográfico y lo leo porque lo escribí hace años con una cita de Piedad Bonet. No hay pues mujer más sola, más tristemente sola que la que quiere amar a un hombre triste. Y yo desarrollé esa cita de Piedad en un poema que se titula La tristeza del mar cabe en un vaso de agua. Los hombres tristes, que tienen en sus ojos un café de provincias, que no saben mentir como quien dice, que se esconden detrás de los periódicos, que se quedan sentados en su silla cuando la fiesta baila, que gastan por zapatos una tarde de lluvia, que saludan con miedo, que de pronto una noche se deshacen, que cantan perseguidos por la risa, que abrazan, que importunan hasta quedarse solos, igual que retornan después a su tristeza, igual que a su pañuelo o a su vaso de agua, que ven cómo se alejan las novias y los barcos, esos hombres manchados por las últimas horas de la ocasión perdida, se parecen a mí. Y Juan Antonio hablaba de la importancia de las humanidades. Yo tuve la suerte de escuchar a Piedad en la inauguración de la Feria del Libro de Bogotá, que se dedicaba a España, y ella tuvo una intervención muy brillante reivindicando la capacidad de la poesía para mirar la realidad, para ver los conflictos y
para ver lo que hay detrás de nuestras experiencias. Y la poesía se compromete con la realidad, no ya al hablar de política, sino al hablar de nuestra manera de ser, de nuestra identidad. Leo un poema que se titula Mujeres y que yo escribí en un momento que me estaba preguntando qué digo cuando digo te quiero o qué digo cuando digo soy yo. Cuenta una historia de amor con una mujer de carne y hueso que se levanta por las mañanas a trabajar y toma el autobús, y en el autobús pasa por la ciudad y ve grandes carteles anunciando una película con una actriz maravillosa, y la comparación entre la gente de carne y hueso y la realidad virtual que se crea a la hora de generar modelos que son también una forma de explotación por la que pagamos facturas, pues me hizo a mí escribir este poema en la mañana en la que yo me levanté para acompañar a la mujer con la que había pasado la noche a su puesto de trabajo. Mujeres. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres con los ojos de sueño y la ropa sin brillo, en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía, sin horarios, sin prisa, obscenas, como un sueño bronceado. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día, que la suerte nos busque en tu casa pequeña y ordenada, que la vida nos trate dignamente. Otra razón de la poesía es pensar en lo que cabe en las palabras, porque más allá de un vocabulario, un idioma es un conjunto de valores. En las palabras caben muchas experiencias, muchas historias. Nos jugamos nuestra suerte como sociedad en las palabras. Por ejemplo, este poema se titula 1789 y es un recuerdo del lema de la Ilustración: igualdad, libertad, fraternidad. Ven ustedes que vivimos en un mundo que cada vez se olvida más de que la libertad era un marco que permitía la convivencia en el respeto de la conciencia individual y la libertad de expresión de cada uno, y estamos en un mundo que está redefiniendo la palabra libertad como la ley del más fuerte. Tenemos que soportar a emperadores que invaden, provocan genocidios, imponen aranceles, porque la libertad en el mundo que nos quieren ofrecer es la ley de más fuerte para que el que tiene más fuerza y más dinero haga lo que le venga en gana. Acto seguido, la igualdad, en vez de ser un marco de convivencia donde existe el respeto y la diversidad, se convierte en homogeneización. El más fuerte impone una identidad y los demás pues tienen que someterse a esa identidad o sentirse minorías ante el supremacismo o ante la visión imperial de esa identidad. Consecuencia que la fraternidad es sustituida por los discursos de odio y en vez de luchar por una ilusión común de convivencia, pues incluso algunas minorías acaban enfrentadas con otras minorías en una fracción, en un fragmentamiento de lo que es la convivencia,
sometida a la ley del más fuerte y a la homogeneización. Yo le quise hacer este homenaje a la tradición democrática que heredamos de 1789 y escribí este poema. La casa está vacía, igual que un ministerio durante el mes de agosto. Voy a encender la luz para enseñarla a un nuevo comprador. Abro la puerta envejecida de la palabra libertad y veo ropa sucia de trabajo en el desorden de la habitación. Junto a la estatua hay un vestido de fiesta desgarrado. Entramos luego en la igualdad. Sobre la mesa un plato de cenizas y ventanas que dan a la miseria de un mundo silenciado. Al final del pasillo, a mano izquierda, la fraternidad, con grietas en el techo y humedades de musgo en las paredes. ¿Cuánto pide por ella?, me preguntan. Como le digo más de lo que vale, comprenden que prefiero no venderla. Son muchas las reformas necesarias, se ha caído hasta el número, insiste al despedirse, examinando la fachada. 1789, digo. Es un buen año para hablar de amor. Bueno, y puestos a hablar de amor, pues voy a leer un poema de amor. Se titula La inmortalidad y habla ese momento en el que empieza una historia de amor que crea un nosotros, una complicidad, una manera de vivir en común. La inmortalidad. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa, dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Y acabo leyendo una canción. Me gustó mucho en la edición que preparó Francisca Noguerol de la poesía de Piedad Bonet, que en un momento dijera que en sus lecturas en Colombia a veces la tratan como una estrella de rock y el público le pide poemas como a una estrella le piden canciones. Este poema, por favor, o este poema de este libro, este poema. Me he acordado de eso porque el poeta que ha ganado hoy
el premio Reina Sofía, es un buen autor de canciones. Luis Alberto de Cuenca hizo canciones para Loquillo, para la Orquesta Mondragón. Bueno, pues yo también de vez en cuando he hecho canciones y acabo dando las gracias y leyendo este poema que se titula Nube Negra y que le escribí a Joaquín Sabina, que lo musicó y lo grabó. Nube Negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allí donde no quedan mercaderes que venden soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allí donde se escriben las canciones, con humo blanco de la nube negra. Gracias. Bueno, ven ustedes que lo del humo blanco también está en el contexto de hoy. Fumata blanca. Bueno, cerramos esta reunión de amigos con Piedad Bonet, 33º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y ahora ya cómplice de vida de quien la presenta ante ustedes. Les puedo decir que con Piedad yo he desarrollado una nueva fase de la crítica, que es la crítica astrológica, porque hacemos ese prólogo con bastante intensidad, con unas 10 horas diarias aproximadamente de trabajo durante 2 meses y medio. Yo le agradezco a Piedad enormemente que siempre estuviera allá. Y hubo un momento que me sentí tan identificada, Piedad no me dejará mentir, ha sido así, que le dije: Piedad, tú has nacido en enero, yo nací el 19 de enero, ella ha nacido el 18 de enero. Estaba tan identificada que le digo: tú has nacido seguro, y ahí hice crítica astrológica por primera vez en mi vida porque sentía que me podía y sobre todo entendía en ese momento absolutamente lo que estaba comentando en sus poemas. Bonet es sin duda una de las autoras en español más aplaudidas por su valiente propuesta literaria. Su producción poética incluye De Círculo y Ceniza, Nadie en casa, El hilo de los días, Ese animal triste, Todos los amantes son guerreros, Las tretas del débil, Lección de anatomía, Las herencias, Explicaciones no pedidas, Los habitados y Los hombres de mi vida, que acaba de aparecer en Visor. También es dramaturga y autora de 6 novelas, de un texto testimonial sobre la muerte de Daniel, su hijo, Lo que no tiene nombre, incluido en el 2016 por Babelia entre los 100 mejores libros de los últimos 25 años, y de un volumen de carácter autobiográfico, La mujer bien cierta, que salió el año pasado. Su novela ¿Qué hacer con estos pedazos? Fue una de las 5 finalistas del 5º Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2023. En cuanto a sus poemarios, y ahora voy a hablar de galardones, y con poetas tan prestigiosos uno siempre se equivoca, perdón Luis. En cuanto a sus poemarios, con El hilo de los días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Colcultura, el Instituto Colombiano de Cultura, con Explicaciones no pedidas al Casa de América de Poesía Americana en Madrid. En el 2012 en México el Víctor Sandoval por el aporte de su poesía a la lengua castellana. En el 2014 el Lezama Lima de Casa de las Américas y en 2016 el Premio Generación del 27 por Los Habitados. Con ustedes, Piedad Bonet en su casa. Maestra. Bueno, muchas gracias también a Patrimonio, a la Universidad de Salamanca
Estoy muy contenta de estar aquí con Juan Antonio y con Luisa. Juan Antonio no lo conocía personalmente, pero lo había leído ya gracias a Paqui Noguerol. A Paqui le quiero dar también un agradecimiento muy especial por la dedicación con la que hizo ese prólogo, por la brillantez, por la sensibilidad. Realmente quedé sumamente feliz. También quiero darle las gracias a mis editores que están aquí, a Pilar Reyes de Random House de Alfaguara y a Chus Visor, que ha hecho posible que mi poesía se lea en España, y bueno, a este público cálido en el que se cuentan amigos míos, entrañables amigos y amigas que están aquí. Hoy voy a hacer una lectura un poco diferente de la que hago habitualmente, no sé, porque me fui por poemas que no leo muy frecuentemente. Cuando uno prepara un recital, como que obedece al estado de ánimo en el que está, y bueno, también tiene un público imaginario, ¿no? Entonces, lo he preparado así. Comienzo con una especie de arte poética que escribí hace muchos años. Proceso digestivo. Ya he comido mi sopa de clavos, mi pan de munición, pan con zarazas. Ya tragué mi ración de raíces y venenos y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato. Mira qué buena soy. Ya me he comido todo. Por mi garganta en sangre comienza ya a subir un borbotón de palabras hinchadas. Este poema, que se llama Instantánea, lo escribí después de haber visto exactamente esta escena. 3 obreros, el abuelo, el padre, el hijito. Desde el automóvil, la luz en rojo, yo los veo pasar en fila india. Adelante va el viejo, sus pasos amplios, dobladas las rodillas, la cabeza inclinada como animal que han castigado muchas veces. En la mano la bolsa, y no sé adivinar, pero allí pareciera residir el precario equilibrio de su cuerpo. Detrás, alto el mentón, los ojos más allá de esta calle, en otra calle, un hombre en sus 30 años va montado, y el niño atrás, hijo seguramente, tal vez nieto, apretando su paso detrás de los mayores. Vienen de levantar casas de otros cuyos nombres ignoras. Han lavado sus manos, han intentado acaso sacar la dura mugre de sus uñas, y sus cabezas, mojadas y peinadas, brillan con el sol perezoso de la tarde. Pasa la luz a verde y yo los dejo caminando a su ciego punto muerto. Los viejos inquilinos. Tiene un epígrafe de Fabio Moravito que dice: porque los viejos inquilinos nunca mueren. Ahí están, deambulando como deambula Pedro por su casa. Quizás oiga sus pasos antes de los desvelos, o cuando con el filo de un cuchillo abres la pulpa azul de la mañana, o en medio del sollozo de la ducha, te soplan en la oreja, te asaltan en la noche. Inquilinos que una vez fueron dueños y señores y abandonaron estas posesiones, a veces de un portazo, a veces con decencia sigilosa. Tu mano limpia su huella en cada cosa, y cada tanto los espejos se nublan con su vaho. No terminan de irse los viejos inquilinos, tan ajenos, tan propios, tan nostálgicamente inoportunos. Dolor fantasma. El miembro que el bisturí ha arrancado limpiamente, sin embargo, palpita de dolor perseverante, y escoce y afiebrado se resiste a no ser.
prueba de que el vacío también duele, de que no siempre alivia amputar lo que daña, de que la muerte puede heder ya y seguir siendo punzada. Este poema, que no he encontrado nunca la manera de publicarlo en un libro, se llama Después del recital de poesía y tuvo que ver con una experiencia que yo tuve con Juan Manuel Roca y Antonio Cisneros en un pueblito mexicano. Ha terminado el recital en el descaecido teatro de provincia, vestido de oropeles como una tía anciana. Salimos los poetas con paso lento, orondo de poetas. Y el hombre soñoliento de la primera fila, las dos damas de blanco, perfumadas magnolias, el maestro de lengua, los alumnos que tomaban fiel nota, el indigente que recita Walt Whitman, salen también hacia la recia luna. A lo lejos se oyen los entusiastas vítores al equipo de rugby que arrasa a los locales. Mientras llega el poeta que ha ido al mingitorio de las cuerdas de luz donde duermen los tordos, ha caído una gota amenazante. Entonces, en medio de la noche desierta de metáforas, un jovencito tímido, mirando hacia su azoro, nos ofrece su mano. Esto es raro por aquí, dice, y su dicha. Movemos la cabeza, agradecemos, lo miramos partir. Un chico de provincia, la poesía. Vamos hacia el hotel con paso lento, con paso humilde, incierto de poetas. Los imperturbables. Un sentimiento incómodo, la compasión. Ese que se levanta al ver que el joven con el que nos cruzamos, el de la frente gacha, tiene los ojos húmedos, o que un anciano ciego tropieza y manotea con los anteojos rotos y las rodillas rotas y la cara turbada de los abandonados, que una multitud huye cargando sus gallinas y el peso de sus muertes. La compasión confunde, nos hace odiar y amar al mismo tiempo, desata nuestras culpas, adensa entre las manos la moneda con la que consolamos la impotencia y nos convierte en frágiles seres sentimentales, tan oscuros a veces a las puertas del sueño e incapaces de ir firmes y rotundos como esos otros, los imperturbables. Regreso. Esto también tiene que ver con una anécdota de una persona cercana. Uno a uno han llegado los hermanos atendiendo al llamado desnudo de la muerte. Regresan de sus altas ciudades invernales con sus abrigos fúnebres y sus pequeños odios, sus rencores y un miedo antiguo golpeando sus pechos como una dura aldaba. Mientras la madre muere lentamente, reconocen los cuartos, saquean la cocina, hablan de tiempo, hablan de patria, y cuando alza su vuelo el moscardón azul de algún recuerdo en la sala en penumbra, como un grupo de extraños que en un vagón del tren mira el paisaje, ensimismados, callan. Ahora está llorando quedamente la madre sostenida por su cielo de almohadas. Alguien ha de haber muerto, razona y se lo ocultan. Si no, ¿cómo se explica que hayan venido todos, al mismo tiempo todos, y se vean tan tristes sus muchachos? Rosas. Con el estiércol que arrojan a mi patio, abono yo mis rosas. Aéreas en sus tallos, de la luz se alimentan, aunque lleven la muerte dormida en sus corolas, y su belleza inútil como toda belleza, sus espinas inocuas hacen cerco al corazón, guerrean
con la bestia que acecha en la tiniebla. Bueno, este poema lo escribí después de que escribí Lo que no tiene el nombre, el libro que cuenta la batalla que dio mi hijo para vivir y su derrota. Un director de una revista me invitó a ir al hospital mental más grande que hay en Colombia y allí vi toda clase de tragedias. Yo tenía que hacer una crónica sobre esto. Entonces escribí este poema que se llama Ora pro nobis, que es una variación de Esta es la casa de los locos de Elizabeth Bishop. Ora pro nobis, por el sobreviviente que viene de lugares tan hondos que no he visto, por el que mira al piso como Pedro, que hoy me dijo que lleva su mal como una culpa, por el que ya no espera a nadie los martes y los sábados, por Nelson, que se presenta como Margarita, por el soldado que hace del comedor una trinchera, por Melco, que llegó aquí cuando tenía 6 años, por los que convulsionan y llevan cascos plásticos, por el que nunca encuentra la cuerda salvadora, por los rotos, los crónicos, los tristes, a los que mira a Dios desde su altura. Este poema que lo escribí cuando mi hijo Daniel se fue a estudiar a la Universidad de Columbia. Daniel se suicidó a los 28 años mientras hacía una maestría en artes. Este fue el poema que leímos el día que murió en la Universidad de Columbia. Otra vez sales de mí, pequeño mi sufriente. Otra vez miras todo con mirada reciente y llenas tus pulmones con el aire gozoso. Ya no lloras, el mundo de momento no te duele. Todo es tibio esta vez, caricia pura, como una prolongada primavera. Ignoras mi útero vacío, mi sangrado, que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia sofocado para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente. Mis manos ya no pueden cobijarte, solo decirte adiós, como en los días en que al girar ansioso tu cabeza, mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya, cuando todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradura. Bueno, cuando murió Daniel, yo me fui donde su psiquiatra, un psicoanalista, y le pregunté un montón de cosas que nunca me supo contestar, pero me dijo esto con lo que empieza este poema. A tu hora. Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es en forma simbólica un regresar al vientre de la madre. De otro modo me hubieras tú buscado. De otro modo habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentido. Bueno, a los 3 meses de la muerte de Daniel nació una de mis nietas. Este es un poema que no leo casi nunca. Noticias de casa. Es una niña, eso nunca pudiste saberlo. Todos rodeamos su cuna asombrados, como siempre nos asombramos los vivos ante lo cotidiano del milagro, diciendo las tonterías de siempre, repentinamente convertidos en padres, tíos, abuelos. Bromeábamos y reíamos y sin embargo
dentro de cada uno de nosotros se había instalado ya un mismo silencio. Eras tú que caías como una lluvia triste sobre nuestras cabezas inclinadas. Ya voy terminando. Voy a leer entonces algunos, realmente muy poquitos poemas de mi último libro que creo que va a salir pronto. Bueno, este es un anticipo que nos dio Chus Visor, ¿sí? Y como ellos leyeron poemas de amor, pues yo no me voy a quedar atrás, ¿no? Voy a leer algún poema de amor. Entonces, este es de una serie de poemas de amor. No tendría que haber ocurrido, pero el deseo de la voz, aunque fue, bueno, es en el momento en que el amor se va, ¿no? No se va y se queda, ¿no? Porque eso pasa. No tendría que haber ocurrido, pero el deseo de la voz, aunque fuera la voz viniendo de la noche, de lo oscuro que aún nos atrapaba, las palabras buscando lo perdido, como el que a un cadáver le da respiración, golpes dolidos en el pecho ya muerto. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Y las pausas que son duda y deseo, cuando un cuerpo se arranca del amor en el que está enquistado y entonces nos herimos para poder irnos, para así poder irnos. El clic del otro lado y las encías sangrantes de apretar las mandíbulas como animal que no ha cesado de luchar con su presa, y en mi lengua el amargo de la herida. Y voy a leer un poema que políticamente incorrecto, que se llama Arre. Los animalistas ganaron su batalla y ahora ya no, porque en Bogotá había muchas carretas con caballos que llevaban los escombros, en fin. Y la alcaldesa decidió que los caballos estaban siendo maltratados y quitó los caballos, los prohibió. Los animalistas ganaron su batalla y ahora ya no tiran de la carreta los caballos, de la carreta tira el carretero. Míralo cuesta arriba, curvado como bestia castigada, y cuesta abajo, deteniendo el mundo. Nadie le azota el lomo, ni le azuza, ni le tiembla la brida al carretero que cumple mansamente con la ley y suda y bufa y huele como animal de tiro, los pies sin herraduras, el cuello palpitante y los nervudos brazos abiertos a la lucha del pan de cada día bajo el sol ciudadano contagiado de ruidos o del cielo de fábula sin penas y sin culpas que cuida de los sueños de los animalistas. Y termino con este que se llama A Bigger Splash, que también está aquí en Los Hombres de mi vida. Es el título de un cuadro de Hockney, que si lo conocen muestra piscinas y gente tirándose del trampolín o piscinas donde hay la huella del que ya se ha tirado a nadar. Daniel era un gran nadador. El rectángulo azul de la piscina y el cielo indiferente abriéndose a la noche. ¿Te gustaba nadar a esta hora fría? Yo te oía bracear como en un gran combate y hoy has vuelto con tu cuerpo de sol y detenido en tus 28 años para siempre. Si pudieras mirarte recortado contra la nada gris del horizonte, pensarías en Hockney, tan concreto y no obstante tan abstracto, y tú tan vivo como en mi corazón, y tan lejano como el lienzo que ves en un museo. Te he visto vacilar al borde antes de dar el salto, y me he quedado aquí en mi silla blanca,
esperando que emerjas de las aguas. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow. Bien. Es el momento de concluir esta velada de poesía. Yo quiero comenzar agradeciendo a los participantes su profundísima y bellísima voz. Decía en su irónico y tierno, después del recital de poesía Piedad, que los poetas se van humildes. Aquí estaremos de acuerdo todos en que no se pueden ir humildes, sino plenos, orgullosos y sabiendo que son poseedores de la palabra verdadera. Gracias, de verdad. A ustedes su participación. Bueno, simplemente les convoco a disfrutar de esta prodigiosa tarde de mayo, que es como esta amapola preciosa también del cartel, y es lo mismo que decir vida o poesía. Muchas gracias a todos y aplausos a los poetas.